Buenos días, licenciado. Soy el estudiante Jefa Daniel Luis de León Ruiz, número de carnet 500824 del 4039. Este es sobre la exposición sobre los derechos reales de la garantía, la hipoteca y la garantía mobiliaria. Derecho Civil 2, cuarto semestre, sección A. Lo del... Ahorita vamos a ver la guía de contenido, que sería derechos reales de garantía. Capítulo 1 de la hipoteca, capítulo 2 cédulas hipotecarias, capítulo 3 prenda común, que sale un poquito, no todo, y el capítulo sexto prenda agraria, ganadera e industrial. De la hipoteca, capítulo 1. ¿Qué es la hipoteca en el derecho civil? Dice, en el derecho civil guatemalteco la hipoteca es un derecho real de garantía que grava un bien inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación. Esto significa que el bien hipotecario sirve como seguridad para un crédito sin que el deudor pierda la posesión del mismo. Si el deudor incumple, el asesor puede ejecutar la hipoteca, vender inmueble o cobrarse una preferencia sobre otros creadores. ¿Qué es y cómo funciona este término jurídico? La hipoteca es un término jurídico que se refiere a un contrato mediante el cual se garantiza el pago de una deuda con un bien inmueble. El deudor otorgó al acreedor el derecho real de garantía sobre la propiedad, que puede ser ejecutado en un caso de incumplimiento. La hipoteca es comúnmente utilizada en la adquisición de bienes, de bienes, permitiendo a los individuos obtener financiamiento para la compra de una propiedad. Ejemplo aquí sería María compró una casa de 1.500 quetzales, pero solo tiene 30.000. El banco le presta 120 y como garantía se firma una hipoteca sobre la vivienda. Si María no paga, el banco puede quedarse con la casa para recuperar el dinero. Características sobre principales de la hipoteca. Aquí hay seis puntos. La hipoteca, primer punto, la hipoteca es un término jurídico que se refiere a un contrato mediante el cual se garantiza el incumplimiento de una obligación, generalmente el pago de una deuda, mediante la constitución de un derecho real de garantía sobre un bien inmueble. Lo de la obligación, un ejemplo sería: Juan pide un préstamo de 100.000 quetzales para comprar una casa y garantiza el pago con ese mismo inmueble, como el ejemplo anterior. Segundo punto, la hipoteca confiere al acreedor el derecho de ejecutar el bien hipotecado en caso de incumplimiento por parte del deudor, permitiéndole obtener el pago de la deuda a través de la venta forzosa del inmueble. Segundo ejemplo sería derecho de ejecución, que sería: si Juan deja de pagar el préstamo, el banco puede vender la casa en una subasta para recuperar su dinero. Tercer punto, la hipoteca se constituye mediante la escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad, lo que le confiere publicidad y oponibilidad frente a terceros. El tercer punto del ejemplo sería: Juan firma la hipoteca ante el notario y ésta se inscribe en el registro de la propiedad, quedando registrada a nombre del banco como garantía. El cuarto punto, el deudor hipotecario tiene la obligación de pagar los intereses y la capital de la deuda en los plazos acordados, así como mantener el inmueble en un buen estado de conservación y pagar los impuestos y gastos asociados al mismo. Esa sería la cuarta, sería la obligación del deudor. Sería: Juan debe pagar las cuotas mensuales, mantener la casa en buen estado y abonar los impuestos correspondientes.
Quinto punto, en caso de impago, el acreedor puede iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria para obtener el pago de la deuda o a través de la subasta del inmueble. Sería ejecución por impagos. Al acumular varios impagos, el banco inicia un procedimiento judicial para subastar la vivienda y cobrar la deuda. La hipoteca es sexto punto. Sería la hipoteca puede ser cancelada una vez que se ha pagado la deuda en su totalidad mediante la cancelación registrada de la hipoteca. El ejemplo aquí, cuando Juan termina de pagar todo el préstamo, el banco emite una escritura de cancelación que se inscribe en el registro, dejando la casa libre de cargos. Ahorita hablaremos sobre los elementos de una hipoteca. Y dice, una hipoteca es un contrato legal que se utiliza para garantizar el pago de un préstamo mediante la transferencia de un bien inmueble. Como garantía, los elementos principales de una hipoteca son: primero, el deudor, la persona que solicita el préstamo y se compromete a pagar la deuda. Ese sería, ejemplo, María pide un préstamo al banco para comprar una casa y compromete de devolverlo. Al creador, la entidad financiera o prestamista que otorga el préstamo. El ejemplo aquí sería el banco que presta el dinero a María actúa como acreedor. La garantía, el bien inmueble que se utiliza como respaldo para asegurar el pago del préstamo. Esto sería la casa de María compra y queda hipotecada como garantía del préstamo. Intereses, la cantidad adicional de que se cobra por el préstamo, generalmente expresado como un porcentaje anual. El ejemplo sería: María paga además del dinero préstamo de 3% anual de intereses al banco. Dice, aunque el Código Civil no encontramos en el artículo específico sobre los elementos, sí encontramos artículos donde se hace mención de algunos elementos como el deudor y el acreedor en los artículos número 824 y 828. Ahorita serían los tipos de hipoteca. Los tipos de hipoteca: existen diferentes tipos de hipoteca, entre los cuales se encuentran, son 3 puntos. ¿Qué sería la hipoteca convencional? Es aquella que se obtiene a través de una entidad financiera sin la intervención de programas gubernamentales. ¿Qué sería? Ejemplo, Carlos solicita un préstamo al banco para comprar su casa sin ayuda de un programa del gobierno. Hipoteca de tasa fija es aquella en la que el interés se mantiene constante durante toda la duración del préstamo. Ejemplo sería, Carlos firma una hipoteca con un interés del 4% que se mantiene igual durante los 20 años del préstamo. Hipoteca de tasa ajustable es aquella en la que el interés puede variar a lo largo del tiempo, generalmente basado en un índice financiero. Esa sería si Carlos obtiene una hipoteca cuyo interés puede subir o bajar cada año según el índice del mercado. Y ahorita está. Hablaremos sobre la extensión de la hipoteca. La extensión de la hipoteca se extiende serían 5 puntos, a secciones naturales y mejoras. Segundo punto, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. Tercer punto, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. 4 puntos, las indemnizaciones que refieren a los bienes hipotecados conocidas debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. Quinto punto, a las servidumbres y además derechos reales a favor de los inmuebles. Ejemplo aquí sería, si Juan
hipoteca su casa para obtener un préstamo del banco, con el tiempo construye una cochera y un segundo piso y también contrata un seguro contra incendios. Si Juan deja de pagar el préstamo de la hipoteca, se extiende no solo a la casa original, sino también a la cochera y al segundo piso y a cualquier indemnización del seguro en caso de daño. Ahorita veremos sobre los bienes que no pueden hipotecarse. Serían dos puntos del artículo 838. Primer punto, el inmueble destinado a patrimonio de familia. Segundo punto, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no podrá exceder del término de 5 años para los menores de edad. Dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Ejemplo sería la casa donde vive Pedro con su esposa e hijos fue declarada patrimonio de familia, por lo tanto no puede hipotecarse. Y del segundo punto sería María recibe una casa como herencia de su abuela, quien estableció que no puede hipotecarse durante 5 años. Hasta que pase ese tiempo, María no puede usarla como garantía de un préstamo. Ahora toca quién puede hipotecar, y dice, solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente puede ser hipotecados los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. ¿Qué es enajenar? Dice, enajenación es la acción de enajenarse, es decir, vender, traspasar y exceder el derecho que se tiene sobre una propiedad o otra persona. Enajenación de bienes es desposeerse y privarse de algo de manera voluntaria y desinteresada, generalmente de un bien patrimonial o monetario. Por ejemplo, enajenarse de una herencia o propiedad como que sea aprovechada por otra persona. En consecuencia de enajenación de bienes, sea voluntaria o no, implica ceder definitivamente el dominio total de un bien, es decir, ceder el derecho de pertenencia a otro. De la cédula hipotecaria, capítulo 2. Cédulas hipotecarias. Dice, las cédulas hipotecarias encuentran su fundamento en el Código Civil y el Código Comercio, por ende su naturaleza debe de ser títulos de crédito por su forma de constitución y circulación, ya que incorporan una parte alícuota de un crédito con cargo de deudor, artículo 860 del Código Civil y 605 del Código Comercio. El autor Edmundo Vázquez Martínez define que las cédulas hipotecarias con títulos de crédito incorporan los derechos correspondientes a una parte alícuota de un crédito garantizado con hipoteca constituida sobre uno o más bienes inmuebles. Por ejemplo, eh, imagina que tienes una casa bonita y de la casa bonita vale dinero y puedes usarla como garantía para pedir un préstamo al banco. Entonces el banco responde que está bien, que, que se lo puede prestar, pero si no paga puede quedarse con su casa, con tu casa. Para dejar eso bien escrito y seguro, se hace un documento especial que se llama cédula hipotecaria. ¿Qué dice ese papel? Y la cédula hipotecaria dice que uno, como por ejemplo Luis, le debe dinero al banco. Segundo punto, que la casa es la garantía por si Luis no paga. Tercer punto, que cuando Luis pague, todo ese papel se rompe y se cancela y la casa vuelve a ser solo de él, o sea, solo Luis. Para mí la cédula hipotecaria es una garantía para el banco que le debe dinero, para que el deudor no diga que es el banco que le quiere robar, sino que es una garantía al banco
que de verdad el deudor le debe. Ok, características de la hipotecaria. Y son 4 puntos y dice, incorporación es la unión permanente de una relación jurídica o un documento, es lo que comúnmente se llama incorporación. Ejemplo sería el derecho de cobrar una letra de cambio está unido al documento mismo, quien tiene el papel tiene el derecho. La legitimación de la obligación creada por las partes deviene de la necesidad de que la obliga satisfaga la prestación que se encuentra situada en el objeto de la obligación. Ejemplo sería explicación: solo la persona cuyo nombre aparece en el cheque puede cobrarlo legalmente porque está legitimada por hacerlo. Libertad de derecho se presume tal o como se resulta del tener el documento, tanto por lo que se refiere al contenido principal como a las condiciones accesorias. Sería si una letra de cambio dice que se pagará 5,000 quetzales, el acreedor solo puede exigir exactamente esa cantidad, ni más ni menos. La circulación o transmisión de los títulos de crédito se realizará mediante endoso. Esta es la forma típica de circulación de los títulos de crédito. Sería si Pedro endosa, firma y entrega una pagaré a Ana, con ese endoso el derecho de cobro pasa a ella, sería a Ana. Según elementos de las cédulas hipotecarias. Y aquí son 4 puntos. El librador o liberado es la persona jurídica, que puede ser una institución bancaria. A la persona individual que emite la cédula hipotecaria también recibe el nombre de emisor o agente financiero. Por ejemplo, aquí sería: el Banco Central emite una cédula hipotecaria a nombre de sus clientes actuando como librador. Segundo punto, tenedor o beneficiario. Es la persona que acredita ser legítimo poseedor del título. Sería si María, ejemplo, María compra la cédula hipotecaria, ella es la tenedora y tiene derechos a recibir los pagos correspondientes. Tercer punto, elementos reales. Este título, elemento real, es la cantidad de dinero que representa la cédula y cupones, ¿sí? Y devenga intereses y el derecho real de garantía. Quiere decir que la cédula representa, ejemplo, la cédula representa 100,000 quetzales y genera intereses, además está respaldada por la hipoteca sobre un inmueble. 4 elementos formales, los establecidos en el artículo 386 del Código de Comercio y los especiales establecidos en el artículo 868 del Código Civil. Y si la cédula cumple con los requisitos del artículo 387 del Código del Comercio y el artículo 868 del Código Civil, como firma el emisor, monto, fecha del vencimiento. Ahí está. Requisitos. Los requisitos aquí verán 7 puntos que dicen: primer punto, las cédulas contendrán. Primer punto, número de orden e indicación de la serie a que pertenecen. Segundo punto, un resumen de las disposiciones pertinentes de la escritura en que se constituye la hipoteca. Tercer punto, el número de cupones y sus respectivos vencimientos. Cuarto punto, lugares y fechas de la emisión de las cédulas. Quinto punto, firmar del agente financiero. Sexto punto,
Firma del otorgante de la hipoteca y séptimo punto, firma y sello del registrador de la propiedad inmueble. La creación de las cédulas hipotecarias dice para emitir cédulas hipotecarias se exige en procedimientos que agota dos momentos principales. Se determina que para poder emitir cédulas hipotecarias primero se debe de otorgar escritura pública en la que se constituye la hipoteca sobre uno o varios inmuebles que van o garantizar las cédulas. Segundo, luego otorga la escritura inscrita en el registro. Se emite la cédula deben ser del valor de 100 quetzales o cualquier múltiplo de 100 y además de los requisitos generales que se deben establecer para todo título, se debe observar el establecimiento del artículo 868 del Código Civil. Siguiente diapositiva sería cómo se hará constar la hipoteca. Dice, la hipoteca de cédula se hará constar en la escritura pública que deberá contener los requisitos especiales siguientes y son 9 puntos. Primer punto, el monto del crédito representando por las cédulas y el monto de cada serie si se emitieron varias. Segundo punto, el valor y el número de cédulas que se emiten y a la serie a que pertenecen. Tercer punto, el tipo de interés y el tiempo y lugar del pago. Cuarto punto, el plazo de pago o los pagos sucesivos en caso de hacerse amortizaciones y graduales. Quinto punto, identificación de la finca o fincas hipotecadas y expresión de monto de volumen practicado. Eh, Sexto punto, serían los designación de personas e instituciones que como agente financiero esté encargado del servicio de cada deuda, pago de intereses o emisiones, amortizaciones. Séptimo punto, el nombre de las personas e instituciones o cuyo favor hace la emisión en caso de que no fuera o portador del pago propio otorgante si fuera a su favor. Octavo punto, las especificaciones de las emisiones anteriores si las hubiere. Y noveno punto, si la emisión se dividiera de series, el orden de preferencia para su pago si se hubiera establecido. Siguiente diapositiva se trata sobre la cancelación de las cédulas hipotecarias. Dice, cancelación de las cédulas hipotecarias. Esta clase de títulos de crédito contiene varias formas de cancelación, pues como el mismo extraña un crédito, el cual se encuentra escrito en el registro de la propiedad para afectar bienes inmuebles, debe realizarse la cancelación de la inscripción hipoteca, pudiendo realizarlo como la estipula en el artículo 606 del Código de Comercio y 878 del Código Civil las siguientes formas. Son tres formas. La primera forma dice que por escrita pública otorgada por el emisor por el intermediario, si lo hubiere con el testimonio deberá presentarse al registro las cédulas que se refiere a la cancelación y constancia de la consignación por la cédulas y compone por prestadores presentados. Segundo punto, por la solicitud escrita al registro acompañando las cédulas o constancia de depósito en su caso. Y tercer punto, por sentencia firme. El ejemplo aquí sería: el banco emisor otorga a Laura una cédula hipotecaria por 50,000 quetzales respaldada con la hipoteca de su casa tras pagar totalmente la deuda. El banco firma una escritura pública indicando que la deuda está saldada. Laura presenta la escritura junto con la cédula del registro de la propiedad y el registro cancela la inscripción de la hipoteca dejando constancia de que la cédula fue cancelada
pero conserva el original para sus archivos. O sea, para decir que se habían hipotecado, pero ya terminó de pagar. Ahorita veremos sobre de la ley de garantías mobiliarias. Dice, según el decreto 51-2007, ley de garantías mobiliarias, y dice, en el año 2007, mediante el decreto legislativo 51-2007, se promulga la ley de garantías mobiliarias, definiendo el término como el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor, garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Tal concepto no ofrece elementos importantes que integran y determinan la definición de garantía mobiliaria. Se indica por establecer la garantía mobiliaria como un derecho real que otorga el titular un poder directo sobre una cosa frente a cualquier tercero, es decir, que es oponible frente a cualquier persona. Dice en el decreto 51-2007, el artículo 3, la garantía mobiliaria en el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor, garantizado por garantías en cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero, consiste en la preferencia que le otorga el acreedor, garantizado por la posesión o ejecución de los bienes muebles dados en la garantía. La garantía inmobiliaria se constituye de una forma que establece esta ley, y son 4 puntos. ¿Qué dice sobre los bienes inmuebles? Primer punto, muebles corporales, incorporables y derivados sobre bienes inmuebles por incorporación o destino. Tercer punto, sobre los derechos que recaen en los mismos. Y dice, el concepto de garantía mobiliaria comprenderá además aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar la obligación respecto de bienes muebles tales como la venta con reserva de dominio, la fideicomisos en garantía, la prenda flotante en establecimientos comerciales o de fondo de comercio, de descuento de créditos o cuantas por cobrar en los libros del acreedor y arrendamiento financiero, y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley. Pues ahí sería la de ejemplo. Eh, Pedro quiere un préstamo para su negocio. Como garantía mobiliaria ofrece su maquinaria. Firma un contrato con el banco, que sería el acreedor garantizado. La máquina queda registrada como garantía. Si Pedro no cumple con unos pagos del eh, el banco, puede reclamar directamente la maquinaria, incluso frente a terceros. Elementos que integran el concepto de ley. En esto les daré lo que se entiende y el ejemplo. Y sería, el ya que son 8 puntos. El primer punto dice, otorga el titular un poder directo e inmediato sobre una cosa frente a cualquier persona. Ejemplo, Gabriela tiene un derecho sobre su maquinaria dada como garantía, nadie puede inferir con ella. Punto 2. Afecta bienes específicos del deudor, asegurando el cumplimiento de una obligación. Ejemplo, Pedro ofrece su camioneta como garantía para un préstamo. Si no paga, el acreedor puede reclamarla. Tercer punto, se crea mediante una manifestación de voluntad, no se presume automáticamente. La diferencia entre la garantía mobiliaria sin posesión se constituye mediante contrato, y garantía mobiliaria posesoria
se presume por la entrega del bien. El ejemplo sería: Juan entrega su equipo de sonido al banco, procesaría o firma un contrato sin entregar el bien, no procesaría. Cuarto punto: la Constitución se formaliza mediante el contrato escrito, salvo las garantías procesarias donde la entrega del bien surte efecto. Ejemplo: un contrato firmado entre el deudor y el banco registra la maquinaria como garantía. El quinto punto: el deudor es quien realiza la manifestación de voluntad, y ya sea explícita o por entrega del bien. Ejemplo: Laura entrega su vehículo al acreedor para garantizar el préstamo. Sexto punto: el beneficiario puede ser una persona individual o jurídica que recibe el derecho sobre el bien en caso de incumplimiento. Ejemplo: el banco es el acreedor garantizado de la maquinaria entregada por Pedro. Séptimo punto: la garantía asegura que la obligación subyacente se cumpla, ya sea por el deudor principal o un tercero. Ejemplo: si Pedro no paga su préstamo, el banco puede ejecutar la garantía, o sea, la camioneta. Y por último punto, el octavo: la obligación puede recaer sobre el deudor principal o un tercero, quien, pues, ahí está, quien es responsable de la obligación subyacente. Ejemplo: Carlos garantiza el préstamo de su amigo mediante su equipo de sonido. La obligación principal es del amigo. Por el bien de Carlos, respalda el cumplimiento. Tomamos por garantiza mobiliaria y la prenda. Dice, eh, eh, este tema trata de abotar la discusión sobre si la garantía inmobiliaria desplazo a la prenda en Guatemala, y para esto hay que tomar en cuenta los siguientes artículos, que sería el artículo 3 de la ley, a definir la garantía inmobiliaria con el contenido que normalmente se le atribuía a la prensa, especialmente a consignar en el último párrafo que cualquier otra garantía no contemplada en la legislación con anterioridad a la ley se reputa garantía inmobiliaria. El artículo 75 de la ley establece que la incumplibilidad para las garantías mobiliarias de los artículos 880, 881, 884, 866, 889, 892, 898, 899, 900, 912 y 1125, número 12, y del 1188 al 1192 del Código Civil, 294, numeral 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, y 50 del Código de Notario. También están los otros artículos del artículo 76, el otro punto que dice del artículo 77 y el artículo 78 que dice la ley al indicar la aplicabilidad de la ley para todas aquellas disposiciones legales en las que se haga alusión a la prenda. Siguiente diapositiva dice los principios de garantías mobiliarias, ya que son 6 puntos, y dice: el primer punto es un derecho real de control sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos. Segundo punto: el acreditar la titularidad sobre los bienes objetos de la garantía es irrelevante, y lo importante es tener la posesión de los mismos. Tercer punto: la forma de creación por excelencia es la contractual, sin embargo, se puede dar por disposición legal. Cuarto punto: se perfecciona con la publicidad en un registro publicado por otros medios en situaciones concretas. Quinto punto: evita gravemente oculta sobre los bienes o derechos que se dan en garantía. Y sexto punto: tiene un mecanismo de ejecución efectivo.
Dice, principios de la ley de garantías mobiliarias son 4 puntos. Dice, el primer punto, dicha ley pretende en principio responder a la necesidad de fomentar a nuestro país el uso de las garantías mobiliarias para garantizar el incumplimiento de obligaciones, especialmente por personas y sectores que realicen actividades productivas. Y segundo punto, necesidad de establecer procedimientos ágiles y seguros para la constitución de las garantías mobiliarias para los demás actos relativos a las mismas. Tercer punto, principios de igualdad y seguridad, agilidad y seguridad. Y cuarto punto, existen de un registro electrónico específico dotado de medidas de seguridad indispensables para su adecuado fu- funcionamiento. 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 Siguiente diapositiva. La constitución de la garantía mobiliaria. Dice, el artículo 10 de la ley establece que la garantía mobiliaria se constituye mediante contrato de garantías celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado. El artículo 12 es más específico y se refiere al contrato de garantía sin posición. Establece que el contrato deberá constar por escrito, ya fuere en escritura pública, un documento privado con firmas legalizadas en forma electrónica o en cualquier medio que deje constancia permanente del consentimiento de las partes respecto de la constitución de la garantía. Así, el artículo 6 de la ley establece que los acreedores que ejercen legítimamente derechos de retención gozarán del derecho preferente inherente de la garantía mobiliaria. De conformidad con el artículo 2 de la ley, el contrato de garantía puede ser celebrado junto a la independientemente con el financiamiento. Esto significa que, contrario a lo usual, por su parte puede existir un contrato de financiamiento de crédito celebrando entre las partes en lo cual pueden establecerse términos, estipulaciones y condiciones relativos al financiamiento sin incluir el mismo la constitución de la garantía mobiliaria y por otra parte otro contrato cuyo objeto sea específicamente la constitución de la garantía mobiliaria sobre bienes y garanticen dicha obligación que consta en contrato aparte. No bastante que en el registro de garantías mobiliarias no se registra el contrato en el cual se constituyó la garantía, sino la garantía misma por medio de un formulario especial de ley breve en el artículo 12. Los requisitos mínimos que deben contener el contrato. Y siguiente diapositiva es sobre la publicidad de la garantía mobiliaria. Y dice, vamos a leer el primer párrafo y daré mi ejemplo. Dice, en la ley de garantía mobiliaria se define de la siguiente manera. La publicidad es la situación que implica que la garantía mobiliaria es oponible a terceros, disponibles a terceros, se logrará por medio de la inscripción registrada de la garantía mobiliaria o por las posiciones o control que sobre los bienes dados en garantía ejerce el acreedor garantizado o un tercero designado por este. Y para mí, ejemplo sería como Pedro obtiene un préstamo del banco y da como garantía su camión de reparto, pero que la garantía sea oponible a terceros. La posibilidad registrada sería el banco inscribe la garantía en el registro de garantías mobiliarias, así cualquier persona puede ver que el camión está dado en garantía y la publicidad posesoría, pero entrega el camión al banco que toma posesión o control del bien, incluso sin inscripción terceros saben que el camión está bajo garantía porque el banco lo posee. Y la siguiente diapositiva habla sobre las obligaciones de los acreedores garantizados sobre la posición de los bienes inmuebles en garantía y
Dice que el artículo 38 de la ley establece como las obligaciones del acreedor garantizando en posesión de los bienes muebles en garantía de los siguientes: a. Cuidar, cuestionar, preservar, conservar y actuar siempre con las diligencias debidas los bienes inmuebles en garantía; b. Mantener los bienes de manera que sean identificables, salvo cuando estos sean fungibles; c. No usar los bienes muebles de garantía, salvo lo acordado en el contrato de garantía; d. Indemnizar el deudor garante por los daños y perjuicios ocasionados a los bienes muebles en garantía por su dolo o culpa. Derechos y obligaciones del deudor gerente en posesión de los bienes de garantía. Aquí dice el artículo 14 de la ley establece que en las garantías mobiliarias sin posesión, el deudor garante o sucesionario, salvo pacto en contrario, tendrá el derecho y obligación siguiente: a. Usar, disponer, preservar o conservar los bienes muebles en garantía o los bienes muebles derivados en el curso normal de los negocios del deudor garante con la diligencia debida. Suspender el ejercicio de los derechos mencionados en la literal anterior en caso de que el acreedor garantizado le notifique al deudor garante o a su sucesonario de su intención de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria en los términos de la propia ley de garantías mobiliarias. D. Permite que el acreedor garantice inspección los bienes muebles en garantía a fin de verificar su cantidad, calidad y estado de conservación. Y D. Contratar un seguro adecuado cuando la naturaleza del bien en garantizar la requiera, cuando contra la destrucción o por las pérdidas o daños provenientes del uso normal de los bienes que le pudieran ser ocasionados durante la vigencia de la garantía. Y las siguientes dos diapositivas fue lo que encontré sobre la jurisprudencia de la hipoteca. Ahorita está de la hipoteca. Vamos a leer dos, que sí dice que la Corte Suprema de Justicia, expediente 157/2004, establece que la hipoteca garantizada únicamente obligaciones líquidas y exigibles, no eventuales, reforzando las seguridades jurídicas del sistema hipotecario. Y la otra sería de la Corte de la Constitucionalidad, expediente 3343-2013. Se declaró inconstitucional el procedimiento de ejecución hipotecaria que no garantizaba el derecho de defensa del deudor, afirmando que la hipoteca no puede ejecutarse sin audiencia ni notificación adecuada. De la siguiente diapositiva es sobre la jurisprudencia de las garantías inmobiliarias. Ahí solo vamos a leer una, que es sobre la Corte Suprema de Justicia, y dice: expediente 2218-2018 de la determinado que los derechos de crédito, títulos, valores o derechos de autor pueden ser objeto de garantía mobiliaria y son plenamente exigibles el amparo del Decreto 51-2007, amplio el concepto de bienes muebles garantizables, integrando los bienes intangibles o incorpóreos, en línea con la tendencia internacional Unión. Y al final, lo que se logró en esta revista se ha procurado explicar de la manera clara y concisa los aspectos de los relevantes relacionados con el fin de brindar una comprensión general de su importancia dentro del ámbito jurídico. Así que muchas gracias por su atención, y ahí está recopilado por mi persona, y muchas gracias.